health coach es un asesor de salud holístico donde llevamos la comida de otra manera. Generalmente pensamos que lo que hay en el plato de comida es lo único que a ti te debe de alimentar. Cuando te conviertes en un adulto, pues a veces tenemos problemas con la alimentación porque empezamos a descubrir que no era tan bueno. Y obviamente pues la salud intestinal, porque nuestro sistema inmunológico nace en el intestino. Es sumamente importante darle alimento de calidad al cuerpo, que es donde va a pasar por el intestino, para que todo nuestro cuerpo esté en armonía. El hambre emocional es un antojo. Es como que de repente veo, ay, me quiero comer este bizcocho, estas papitas fritas con mucho ketchup. Y eso suele pasar porque no te estás nutriendo de una forma correcta o estás pasando por un mal momento, y se vale de vez en cuando consolarnos con la comida. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud con Fundación FER, el espacio donde llevamos información confiable para ayudarte a vivir una vida más saludable, activa y productiva, que es la misión de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Nos escuchas a través de Radio Isla 1320 y de radioisla.tv, y eventualmente vas a poder encontrar este programa en las plataformas digitales de Fundación FER. Hoy vamos a hablar de algo que hacemos varias veces al día, pero que muchas veces subestimamos, muchas veces no estamos conscientes, y es el comer. La ciencia nos está demostrando que los alimentos no solamente aportan calorías, sino también pueden influir sobre la inflamación, la salud intestinal, nuestras emociones, nuestros niveles de energía e incluso nuestro estado de ánimo. Y para conversar sobre este fascinante tema nos acompaña María del Mar Martín, coach nutricional certificada en nutrición integrativa, en Gut Health, Emotional Eating, ese comer emocional. Ya pronto van a saber de lo que hablamos, y la fundadora de Vamos al Grano Puerto Rico. Pero antes vamos a pasar a nuestro pulso de la semana, y nuestra primera noticia es sobre el intestino, ¿ok? ¿Es el intestino nuestro segundo cerebro? Esa es la pregunta. Durante años pensamos que el cerebro era quien controlaba todas nuestras emociones y comportamientos. Sin embargo, hoy sabemos que existe una comunicación constante entre el cerebro y el intestino a través de lo que conocemos como el eje intestino cerebral. Hay muchas cosas que se producen en el intestino cuando comemos que influyen especialmente cómo nos sentimos. Muchos de los neurotransmisores de los que hablamos, de la felicidad, de las emociones, de la depresión, como la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, se producen de alguna forma cuando ingerimos algo en particular o no ingerimos algo en particular. Y de eso vamos a hablar un poquito después. Así que nuestro intestino alberga billones de microorganismos que forman lo que llamamos la microbiota intestinal. O sea, es una comunidad de microorganismos que le llamamos la microbiota, y que influye mucho y que está ahí por una razón muy, muy particular, y que se afecta dependiendo de lo que ingerimos. O sea, que estas bacterias que están ahí participan en la producción de sustancias químicas, como les dije, que influyen en muchas cosas, no solamente el estado de ánimo, pero el sueño, la inflamación y mucho más. La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, que es alguien que sigo mucho y me gusta mucho, autora de libros como This is Your Brain on Food y Calm Your Mind with Food. Este último es el que me estoy leyendo, que me parece interesantísimo, cómo calmar tu mente con la comida. Ha popularizado el concepto de lo que comemos, debo decir, puede influir ciertamente en lo que pensamos, en lo que sentimos y cómo funcionamos. Así que hoy sabemos que una microbiota saludable se asocia con mejor salud metabólica, mejor estado inmunológico, y esto es importante para nuestros pacientes que tienen problemas reumáticos, inmunológicos, y posiblemente mejor salud mental. Quizás la frase entonces "somos lo que comemos" sea mucho más cierta, realmente es más cierta de lo que imaginábamos. Esto es particularmente interesante porque como reumatólogo vemos muchas veces, hablamos de inflamación en las articulaciones, la piel, los órganos internos. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones de que el intestino podría ser uno de esos lugares donde comienza, escuchen esto bien, donde comienza parte de esa conversación inflamatoria dentro del cuerpo. Y hay estudios, hay grupos de investigadores ahora mismo estudiando cosas como esta, por ejemplo, que el intestino es donde donde nacen muchas de las cosas que nosotros tratamos ahora, como la artritis reumatoide, la psoriasis, por ejemplo, el lupus. Muchas de estas cosas pueden tener su origen principal, ese trigger, ese gatillo
que enciende el sistema inmune para que pierda regulación, puede comenzar en el intestino, puede comenzar con algo que comimos. La segunda noticia sobre la dieta mediterránea, hemos hablado muchísimas veces de la dieta mediterránea porque sigue acumulando evidencia científica importante. Una de las áreas más activas de la investigación nutricional continúa siendo lo que es la dieta mediterránea. Numerosos estudios siguen demostrando que este patrón alimentario se asocia con menores niveles de inflamación, eso es uno, mejor salud cardiovascular, eso es más fácil de entender todavía, y disminuye, debo decir, el riesgo de enfermedades crónicas. Así que la dieta mediterránea, que está avalada por el American College of Rheumatology, por el Colegio Americano de Reumatología, como parte del tratamiento para la artritis reumatoide, por ejemplo, lo pueden ver en las guías. ¿Por qué? Porque hay mucha investigación seria, científica, que así nos lo dice. Y esta dieta se enfoca en vegetales, frutas, legumbres, nueces, semillas, aceite de oliva y pescado. Es para que tengan una idea. Y no es necesariamente tener una dieta estricta, y vamos a hablar de eso con María del Mar, de la palabra dieta y lo que implica y todo lo que hemos estado, la forma en que tenemos que empezar a pensar, sino es entender las cosas que son saludables y tratar de consumirlas lo más posible. Lo interesante es que muchos de estos alimentos contienen fibra, lo que cuando hablamos de la dieta mediterránea, compuestos bioactivos que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas que viven en nuestro intestino. Y cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, estamos hablando entonces de patrones alimentarios sostenibles, respaldados por evidencia científica, y como siempre me han escuchado aquí decir, nosotros tratamos de dar recomendaciones siempre que tengan una sólida base de científica, evidencia científica que la pueda sustentar. Y algo que me parece fascinante es que no solamente estamos alimentando nuestro cuerpo, también estamos alimentando microorganismos que viven dentro de nosotros que pueden influir sobre nuestra salud. Y por último, lo que llamamos food as medicine, ¿verdad? La alimentación como medicina, como herramienta terapéutica, y en eso vamos a hablar mucho con María del Mar. Cada vez más instituciones académicas y sistemas de salud están promoviendo ciertamente el concepto de medicina de la que comemos, la alimentación como medicina. Y la idea no es sustituir realmente medicamentos cuando sean necesarios, sino complementar, porque la nutrición es básica. Como siempre les digo, la nutrición, el ejercicio y el descanso. La idea es conocer que la nutrición puede convertirse en una herramienta poderosa para prevenir enfermedades y para complementar tratamientos médicos. Por eso cada vez escuchamos menos la pregunta de cuántas calorías tiene un alimento y más sobre qué efecto tiene ese alimento sobre nuestra microbiota, nuestros niveles de azúcar, nuestra inflamación y nuestro bienestar general. Precisamente para ayudarnos a entender mejor esta conexión entre lo que es la alimentación, salud intestinal, emociones y bienestar integral, nos acompaña hoy María del Mar Martin, coach nutricional certificada en nutrición integrativa, Good Health Emotional Eating, o ese comer emocional, y fundadora de Vamos al Grano Puerto Rico. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por tenerme en la mañana de hoy aquí y poder contribuir en mi experiencia y poder ayudar y aportar mi granito de arena con... Qué bueno tenerte acá, porque esto es un tema que es básico para la salud, no solamente de nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, sino para la salud de todos. De todo el ¿cierto? mundo. Cuéntame un poco sobre ti, tu trayectoria y qué te inspiró a convertirte en un coach nutricional y a crear lo que es Vamos al Grano. Pues a mí me inspiró hace muchísimos años atrás, buscando el bienestar en mí y en mi salud, empezar a educarme después de un diagnóstico de una condición crónica, para el 2000, pues no hay los beneficios que no son tantos beneficios de tanta información que había en ese momento, y el ver que la condición estaba relacionada con la inflamación en el cuerpo, después de yo haber hecho una dieta sumamente estricta, eliminando grupos de alimentación, porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que no hacemos dietas llevando estilos de vida, sino dietas de moda. Y en ese momento hice una dieta de moda, causó una inflamación bien grande en mi cuerpo. Yo pensaba que estaba hermosa porque había bajado mucho de peso, lo que estábamos hablando con las calorías y la apariencia física, pero eso me causó una inflamación, una condición, me eduqué y empecé a crear
mi propio estilo de vida educándome. Y llegué el momento en que creé Vamos al Grano Puerto Rico para poder ayudar a las personas a llevar un estilo de vida saludable por medio de la alimentación. Al principio lo hice autodidacta y después entendí que debía educarme formalmente. Qué bien. Y ahí me imagino que entonces es que entras en todo esto de nutrición integrativa, Good Health, Emotional Eating. Hablan de esos conceptos porque son conceptos muy interesantes. Ok, son conceptos que van de la mano con la medicina. Quiero aclarar que un asesor de salud de bienestar integrativo no es un nutricionista, no es un dietista. Vamos de la mano y trabajamos con nutricionistas y dietistas y ese fue mi caso. Yo empecé trabajando con referidos de muchos nutricionistas que querían que yo les hiciera las comidas a sus pacientes. Entonces dije, pues yo me tengo que educar, porque una cosa es yo saber lo que tengo que hacer para mí, pero otra cosa es ya tener la responsabilidad del paciente, de un profesional de la salud. Me educo, aprendo muchísimo y empiezo a ayudar a las personas con lo de Health Coach, que es un asesor de salud holístico. ¿Qué es eso? Explícanos eso bien, porque yo creo que mucha gente no necesariamente sabe qué es lo que hace un coach. Un health coach es un asesor de salud holístico donde llevamos la comida de otra manera. Generalmente pensamos que lo que hay en el plato de comida es lo único que a ti te debe de alimentar. Y es un mundo más amplio, ¿verdad? Nosotros nos basamos en la alimentación primaria y en la alimentación secundaria. Y nos basamos que lo que es beneficioso en un alimento para una persona puede ser el veneno para otra. Y eso es sumamente importante y por eso es que hay de la mano cuando uno empieza a hacer estilos de vida y cambios y hábitos con su médico, con su nutricionista dietista certificado, ¿verdad? Que sea licenciado y con, pues, ahí entro yo como asesora. Yo te voy a ayudar en la parte de la alimentación primaria y secundaria. ¿Qué es esto? La alimentación primaria, pensaríamos que como es primaria, pues es lo que comemos. No es lo que comemos, es lo que tenemos alrededor de nuestra vida. Si no tenemos en balance lo que tenemos alrededor de nuestra vida, que es el sueño, la espiritualidad, las relaciones, la finanza, el estilo de vida, la comunicación con nuestros seres queridos, ¿verdad? No tenemos eso en balance en nuestra profesión. Y nos servimos un plato de comida porque queremos bajar de peso, queremos estar saludables, por más pollo, brócoli y vegetales o alimentos integrales que tú le pongas a ese plato, todo va conectado. Si tú no tienes en balance tu vida, esa alimentación tampoco va a estar en balance. Y por eso es que muchas personas fracasan en ese proceso de la alimentación y lo dejan a mitad de camino porque vienen, se pesan, no he bajado de peso, estoy comiendo súper saludable, pues tenemos que poner en balance toda nuestra vida también. Entonces viene lo que es la psicología de la alimentación, porque comemos con mucha culpa. Desde que nacemos nos enseñan que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ahí nuestros papás se enteran, ¿verdad? Que vamos a nacer, que vamos a tener un hijo. Ahí empieza la celebración y empieza esa mamá a alimentarse. Muchas se alimentan saludable, pero otras, ¿verdad? Con el estilo de alimentación, con los famosos antojos que no son reales. Es un mito, o sea, te están diciendo que tienes que tener antojos de cierto grupo de alimentos. Ahí es que empieza a alimentarse la persona en una forma que no es tan adecuada. Cuando nacemos, hacemos una celebración el primer año, cuando el niño se gradúa, y seguimos gradualmente, y todo gira alrededor de la alimentación. Especialmente en nuestra cultura, ¿verdad? Y mientras hablas, pienso que mucho lo que tenemos que lo que nos ocurre es que estamos ya casi diseñados, o pensamos que estamos diseñados, porque realmente no estamos diseñados para eso, pero la sociedad nos hace pensar a veces que esto es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Que hay que hacer esta fiesta, que hay que tener mucha comida, muchas de las cosas culturales que aprendemos, como dices, desde que somos muy pequeños. Desde pequeño. El primer año de un niño de cumpleaños, que el niño no se está dando ni cuenta que él está cumpliendo años, una celebración grandísima con mucho bizcocho, comida que no nutre. Cuando en realidad tú lo que tienes que celebrar es la vida, pues mira, llévalo a la playa, tan sencillo como eso, o a un parque, pero no lo queremos celebrar todo en grande y todo alrededor de la comida.
Cuando queremos consolar a una persona porque estás triste, Ajá. ay, comete este bizcocho porque te va a hacer sentir bien, o vamos a darnos unas alteras, o vamos a beber, ¿verdad? Porque la Ajá. gente celebra con bebida Ajá. también, y eso nos va lastimando y nos va dañando nuestro cuerpo también. Todo en moderación es bueno, Claro. porque no es que nos vamos a celebrar, pero eso va entrando en nuestro cuerpo, va creando unas creencias. Cuando te conviertes en un adulto, pues a veces tenemos problemas con la alimentación, porque empezamos a descubrir que no era tan bueno. Y obviamente pues la salud intestinal, porque nuestro sistema inmunológico nace en el intestino. Entonces es sumamente importante darle alimento de calidad al cuerpo, que es donde va a pasar por el intestino, para que todo nuestro cuerpo esté en armonía. Bien, que es lo que hablaba anteriormente. Hay mucha data científica que sustenta esto, que hoy sabemos que esto no es una teoría, esto es una realidad. Así mismo. Como que nuestro intestino es importantísimo en el desarrollo de los niños, y es importante que los papás entiendan eso también. Y es importante en todas las etapas de la vida, En todas las que etapas. nosotros hacemos. Y lo que se me ocurre mientras te oigo también es que tenemos que trabajar bastante en ese concepto de estar conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo, no solo, y la alimentación es una de esas cosas importantes, porque si empezamos a pensar en el alimento como medicina, para nosotros sentirnos bien, y yo creo que mencionabas algo interesante, y es que en ocasiones comemos para sentirnos mejor, comemos para celebrar, y ciertamente, como yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, eso está bien, porque ciertamente lo que hacemos, lo que comemos, si comemos azúcar o consumimos alcohol, nos va a dar una reacción inmediata, emocional, ¿verdad? Una De gratificación alegría, instantánea. exacto, porque sí, se van a... Y lo que tenemos que pensar es que esto ocurre porque se están produciendo muchas de estas cosas que mencionaba anteriormente, norepinefrina, dopamina, cosas que nos van a hacer sentir bien, pero eso es por un ratito. Así mismo. Y está bien hacer eso de vez en cuando, pero también tenemos que entender las ramificaciones que esto tiene, las consecuencias que tiene si uno hace esto todo el tiempo, que ahí es que viene el sobrepeso, la mayor inflamación, el no sentirnos bien, y me parece que entonces ahí es que es interesante estar conscientes y aprender que esto es así. Así mismo. Si seguimos en esto del intestino, que a mí es un tema que yo no quisiera pasar la media hora en esto, pero es un tema que me parece súper fascinante, porque es que si entendemos esto, vamos a comer de forma más consciente, ¿cierto? Así mismo, Y como hablaba, hoy en día hablamos mucho de la microbiota intestinal para controlar muchas de las condiciones inflamatorias sistémicas en reumatología. Hay estudios interesantísimos sobre lupus, sobre espondilitis anquilosante, sobre artritis reumatoide. Y lo difícil de esto es que esto a veces es muy personal. Estoy haciendo todo esto porque quiero preguntar algo que dijiste que es muy interesante. Y es que no todos tenemos la misma genética, por lo cual respondemos distinto a distintos alimentos. Igual el detonante para muchas de las condiciones depende de tu genética también. Por lo tanto, hoy en día hablamos mucho más de lo que es el tratamiento basado en tus características como individuo, de tratamiento más personalizado. Y ahí es donde yo estuve, cuando hablabas de lo que es ser un coach integral o nutricional, ahí es que yo veo una ventaja grandísima de tener a alguien que nos ayude a entender y nos ayude a procesar un poco qué es lo que me conviene y qué no, qué me cae bien y qué no. Que es algo que yo quizás le menciono mucho a mis pacientes: haz un diario, trata de ver qué cosas te caen bien o qué no, pero no es tan fácil a veces, ¿cierto? No es tan Háblanos fácil. un poco de eso. Pues mira, hablando de la microbiota, Ajá. la microbiota es donde están todas las bacterias. Es un microorganismo, ¿verdad? En el intestino es lo que se llamaba antes la flora intestinal, donde ahí están los hongos, los virus, las bacterias, trillones y trillones. Correcto. O sea, el cuerpo tiene más bacterias que células. Y esas bacterias las tenemos que alimentar en una forma correcta. Entonces, ¿de qué es lo más que le gusta a esa bacteria ser alimentado? Pues de la fibra, de alimentos enteros y completos. Y generalmente cuando empezamos a hacer dietas o restricciones, cuando no estamos guiados por un nutricionista, un dietista o un profesional de la salud integrativa, empezamos a eliminar los grupos de alimentación que son más importantes para nuestra salud intestinal. En el intestino se desarrolla el sistema inmunológico, que es el que nos va a ayudar a combatir las condiciones.
Entonces, si empezamos a darle comida refinada a nuestro cuerpo y azúcar, que es lo que le gusta a esas bacterias tan malas que tenemos en el intestino, alimentamos más las malas, las buenas no son tan alimentadas, y ahí es que viene la inflamación y el dolor en el cuerpo. O sea que es sumamente importante saber qué es lo que comemos. Que yo hablo con mis clientes, cuando son referidos por nutricionistas, obviamente pues tienen un plan nutricional. Ajá. Yo desarrollo un menú, yo hago el menú con las porciones y las cantidades que ese nutricionista le hizo. Cuando vienen directamente a mí a comer, yo hago una entrevista. Yeah. Mi negocio es de meal prep, pero yo no voy a vender en masa. Yo te hago una entrevista, te pregunto tu necesidad, qué comes, qué no comes. Les explico a los clientes que en ese plato va a haber muchas vegetales. Ajá. Pero le pregunto que qué vegetal te gusta y qué no. Porque aunque sí yo hago los platos con unas porciones determinadas, si a ti no te gusta el brócoli, yo no te voy a poner brócoli en el plato de comida para obligártelo a comer, porque no te estás alimentando, no estás comiendo consciente, estás comiendo molesto. Y el comer consciente es sumamente importante, es observar ese plato. La mayoría de las personas en Puerto Rico comen deprisa y corriendo, no se dan el tiempo de analizar el plato, de mirarlo. Tan sencillo como masticar. La digestión empieza en la lengua. Desde que tú coges ese tenedor y tú te pones el primer bocado en la boca, ahí empieza tu digestión. Muchos problemas de estreñimiento vienen de personas que no mastican su comida. Yeah. Si tú no masticas tu comida, tú no estás ayudando al intestino y no estás ayudando a esas bacterias. La bacteria que está en el intestino va a tardar mucho más en digerirla, ¿verdad? En comérsela, para convertirla, para tú poder ir al baño y no padecer de estreñimiento, tan sencillo como eso. Se recomienda, por ejemplo, una de las recomendaciones que yo le doy, siéntate a comer, mira tu plato de comida y trata de masticar por lo menos los primeros bocados de 20 a 30 veces cada bocado. Yeah. Ese bocado va a saber tan diferente a lo que te sabe generalmente el estar comiendo deprisa y corriendo. Es una delicia el tu poder saborear y masticar tu comida y comer consciente. Esos son básicamente los consejos que les doy para poder ir mejorando tu salud intestinal. Tu salud intestinal. El masticar, el consumir agua. No consumas agua mientras estás comiendo. Vemos a las personas que están comiendo deprisa y corriendo, entonces están o con el agua, con el refresco, o peor todavía, con el jugo. Yeah. Entonces, vamos a tomar agua antes de comer o después de comer. Antes de comer, porque ya empezaste ambientas el intestino, ¿verdad? El espacio, y no comes de más. Y eso te ayuda mucho también en el hambre emocional. Comer lo suficiente. Y ahí quería llegar. Ok, háblame de lo que es esa hambre emocional. Bueno, el hambre emocional se distingue del hambre física porque el hambre emocional son los famosos antojos. El hambre física, el cuerpo te va a dar la señal. Nos diseñan, los niños comen cuando tienen hambre, ellos no padecen de hambre emocional. Nosotros le inculcamos el hambre emocional consolándolos con la comida. O castigándolos, diciendo, pues no vas a comer ahora, estás comiendo mucho. Pues ahí creamos esa hambre emocional desde la infancia. En el adulto, pues el hambre emocional es un antojo. Es como que de repente veo, ay, me quiero comer este bizcocho, estas papitas fritas con mucho ketchup, algo bien salado. Y eso suele pasar porque no te estás nutriendo de una forma correcta o estás pasando por un mal momento, y se vale de vez en cuando consolarnos con la comida. Pero 3 preguntas básicas que yo le digo a mis clientes que deben de hacer, y yo soy parte de esa hambre emocional y creo que casi todo el mundo puede tener hambre emocional también. ¿Qué yo hago? Y le digo a mis clientes, tú vas a coger ese pedazo de comida, ese bizcocho, esa galleta, esa papa frita, y vas a preguntarte, ¿para qué me la estoy comiendo? Y ya tú le estás mandando un mensaje al cerebro, ¿para qué yo me estoy comiendo esto? Tengo hambre. Esa es la pregunta. Tengo hambre. ¿Por qué? Porque estoy triste. Ahí voy analizando mis emociones. Porque estoy triste, estoy alegre, estoy molesta. Cuando tendemos a estar molestos es cuando peor comemos. Y lo que hacemos es castigar nuestro cuerpo con la comida inconscientemente.
Y la tercera pregunta es, ¿qué me va a pasar después de comerme esto? Si uno lleva un diario de la alimentación, como usted estaba diciendo, en el diario de la alimentación, un alimento que tú te comes hoy no necesariamente te va a hacer un efecto adverso a tu cuerpo hoy. Por eso tú tienes que llevar un diario de la alimentación, porque lo que tú comiste hoy el lunes se puede ver reflejado el miércoles. O sea que esas papitas, ese bizcocho, el azúcar generalmente se ve reflejado bien rápido. Si no estás acostumbrado a comer mucha azúcar, pues el niño se pone hiperactivo, el adulto se pone irritante, pues se ve bastante rápido reflejado, pero otros alimentos no se reflejan tan rápido y por eso es que tienes que llevar un diario de la alimentación. Y una vez uno aprende lo que te cae bien, lo que no, cómo te afecta el otro día. Uno empieza a cambiar sus hábitos alimenticios sí o sí, porque entonces uno empieza a decir, no, si yo me como esto, mañana no voy a producir o no voy a hacer... y yo creo que ese proceso toma tiempo a veces en lo que uno se hace consciente de ese tipo de cosas, pero una vez uno lo entiende, uno puede funcionar mejor. Eso es definitivo. Sí, o sea, anoche yo cenaba con mi familia y en los restaurantes a veces es difícil, ¿verdad?, hacer las mejores opciones, pero en un momento dado no quise hacer algo en particular y me preguntan por qué. Digo, porque mañana tengo que levantarme temprano en la radio, quiero ir al gimnasio después, quiero hacer varias cosas. Yo sé que si no estoy consciente de lo que hago ahora, mañana voy a pagar las consecuencias. Así mismo. Yo creo que uno va poco a poco adaptándose a ese tipo de cosas. Sí. En lo que uno come y cómo lo come. Se nos ha ido el tiempo súper rápido y hay mucho que podríamos seguir discutiendo. Así que vamos a tener que tener una segunda parte de este programa. Pero déjame preguntarte varias cositas que a la gente le preocupan mucho, así de forma rápida. Los detox. Porque la gente habla mucho de detox. ¿Tú crees que eso funciona? Bueno, yo creo que el cuerpo tiene la capacidad, ¿verdad?, por medio del hígado de desintoxicarse propiamente. Yo creo en los resets. El reset se hace cuando tú has estado contaminando tu cuerpo continuamente. Por ejemplo, lo solemos hacer en las vacaciones y nadie está exento. Te vas en un crucero, te vas de vacaciones, no estás en acceso de comer tu comida correctamente. Por más que quieras pedir una ensalada o quieras pedir la comida correcta en un restaurante, no siempre se va a cocinar en las condiciones que se supone que sea. Pues en un reset lo que hacemos es que obviamos un grupo de alimentación y empezamos a consumir más saludable los alimentos, añadiendo muchas frutas y vegetales a nuestra alimentación. ¿Verdad? Eso me encanta, porque no estamos hablando de, una vez más, un proceso de castigo, de que vamos a sufrir todo esto para limpiar nuestro cuerpo, sino un proceso de estar consciente. Y hacer ese reset. Esa palabra me gusta mucho, hacer un reset. Un restart, un reset. Vamos a volver a donde estábamos antes de esa vacación, o de ese enojo, o de esa circunstancia que nos llevó a romper nuestro estilo de vida. Que se vale, porque vamos a tener muchos momentos en que queremos comer cosas que no nos convienen, y aunque lo sepamos, lo queremos hacer, o estamos en una situación, pero está bien, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y volvemos por lo importante. Yo siempre digo, en cualquier estrategia que uno hace de salud, sea de ejercicio, sea de dormir mejor, uno tiene que adaptarse y tratar de ser persistente, pero no perfecto. No vamos a ser perfectos. Y eso es parte también de nuestra salud emocional. Permitirnos no ser perfectos, porque es que no lo podemos ser. Y no comer con culpa. Eso es bien importante. Eso es muy importante. La culpa engorda. Y eso es importante. Eso me gusta. Así que recuerden eso bien. Probióticos. Los probióticos, tú tienes la capacidad de consumirlos con los alimentos. Así que yo no recomiendo probióticos a menos que no consuma cierto tipo de alimentos como es el yogur, el kefir, fermentados, que te los dan en una forma natural. Muy bien, o sea que hay formas de buscar los probióticos sin tener que comprarlos. Sí, no, la comida. En la comida está. Suplementarte con cuando tú comes, el alimento va directamente a tu célula. Cuando tú te suplementas el alimento, el cuerpo no reconoce que es comida, va a utilizar lo que necesita y lo demás lo vas a botar. Entonces, pues estás pagando muy caro el precio. Y cuando hablamos de alimentación, así de forma rapidita, bastante general, ¿qué cosas ayudan a tener más probióticos? Pues el yogur es excelente probiótico. Obviamente yogur griego natural sin azúcares añadidas, ¿verdad? Y ahí lo puedes entonces complementar con otras cositas.
en fermentados como el kimchi, el repollo, que es el chucrut, ¿verdad? Hay diferentes tipos de alimentos fermentados que te van a ayudar en una forma natural a crear esas bacterias. Sí, yo una cosa bien importante, si está bien de moda los probióticos. Yo, si fuera a consumir un probiótico comercial de una estantería, lo consultaría primero con mi doctor. Eso es importante Eso también, es bien porque importante. a veces todo el mundo tiene necesidades. Sí, porque no todo el mundo necesita, distintas. no todo el mundo, entonces esa flora intestinal va a empezar a crecer y vamos a tener problemas después. Sí. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Se nos ha ido esta media hora muy rápido, así que quiero que regreses con nosotros a hablar de alimentación. Hoy hemos aprendido mucho sobre alimentación y esto va mucho más allá del peso corporal, como María del Mar bien les explicó. Cada comida representa una oportunidad para nutrir nuestro cuerpo, apoyar nuestra microbiota intestinal, influir sobre nuestros niveles de inflamación y mejorar nuestra salud intestinal. Desde Fundación FER continuamos promoviendo educación en salud para ayudar a las personas a vivir vidas más saludables, activas y productivas. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como Fundación FER. Gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos el próximo sábado en otra edición más de Hablemos de Salud con Fundación FER. Lindo día.